Hola, bienvenidos. Nos da mucho gusto que juntos podamos reunirnos, podamos adorar a Dios. Creo que pasamos un buen momento y siempre es bueno dedicarle el corazón una vez más a Dios, dedicarle nuestra voz, dedicarle lo que sentimos, lo que estamos pensando, lo que estamos expresando. Y de igual manera quisiera mandar un fuerte saludo, un abrazo a todos nuestros amigos de Ciudad de México, los que van a ver la transmisión. Y creo que es un tiempo diferente. Creo que es un tiempo donde tú y yo podemos hacer las cosas y atrevernos a hacer las cosas conforme Dios nos ha dicho o conforme Dios nos ha marcado. Y déjame iniciar con una frase que hablamos la siguiente semana. Martin Luther King Jr. dijo: cualquiera puede ser grande porque cualquiera puede servir. Y en esta segunda sesión de nuestra serie Exit, creo que es un buen recordatorio de que todos estamos en busca del éxito y todos queremos que las cosas nos salgan bien, pero hay cosas que Dios quiere mover en nosotros, conceptos que Dios quiere cambiar, y es bueno cuando lo hacemos a la manera de Jesús porque tenemos una garantía. Tenemos la garantía de que va a funcionar, de que las cosas se van a dar, de que a pesar de la tormenta, de que a pesar de cualquier problema o cualquier crisis, vamos a aprender de ella. Y la palabra dice que todas las cosas son para bien, todas. Entonces, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Y déjame iniciar recordándote Mateo 20, del versículo 20 en adelante. Y es cuando Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Recuerda que el éxito representa una buena salida de los compromisos que hacemos, de los compromisos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Y queremos que las cosas nos salgan bien, pero hemos visto cómo Jesús redefine el éxito y lo hace a través del servicio. Y aquí déjame leerte un poco, recordarte que la madre de Santiago y de Juan dice que ella tenía mucho ánimo, que tenía muchas ganas de que sus hijos estuvieran en el mismo lugar que Jesús. Y entonces hay unas versiones donde dice que ella le demanda a Jesús. En esta versión dice que respetuosamente se arrodilla frente a Jesús y que le pide un favor. Y Jesús le dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús en el versículo 21, y la mujer contesta lo siguiente: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto está padre porque vemos una mamá que quiere impulsar a sus hijos, que quiere ponerlos en una posición, y creo que todos quisiéramos una posición de honor. Y no por el hecho de decir yo estoy en una posición más alta, sino ahorita vamos a ver ese concepto que humanamente pensamos que está equivocado, sino el hecho de que esta madre quería que sus hijos tuvieran triunfo, que sus hijos tuvieran éxito en lo que estaban creyendo. Y cuando Jesús le contesta a esa mujer, lo primero que dice Jesús: no saben lo que piden. No saben lo que piden porque dice Jesús, el único que tiene la decisión de poner en ese lugar de honor es el Padre. Y cuando yo tenga que estar en ese lugar de honor es porque voy a pasar ciertas cosas que no les gustaría pasar. Y sabemos que Jesús tuvo que pasar por la cruz y tuvo que hacer algunas cosas, pero leamos el versículo 24. Dice: cuando los 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan había pedido, se indignaron. ¿Cuántas veces te has indignado por la oración de alguien más? ¿Cuántas veces nos hemos indignado porque la persona que está, en este caso, yo no sé si era el deseo de la mamá de estos dos hermanos o era el deseo de los hermanos y le dijeron a la mamá que por favor le dijera a Jesús, que los pusiera en otra posición? Pero dice que los 10 discípulos, cuando escucharon lo que Santiago y Juan estaban pidiendo, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente o siervo, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo.
Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por otros. Y me encanta que Jesús siempre engloba temporadas tan grandes de nuestra vida en palabras tan cortas. Y vamos a hacer una oración. Dios, muchas gracias porque queremos entender tus conceptos y queremos entender tus palabras. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra la guardes en nuestro corazón y que la podamos vivir de tu mano. Sabemos que tú nos enseñas todas las cosas, nos recuerdas todo lo que Jesús nos dijo y estoy seguro que de tu mano vamos a poder tener éxito conforme a tus conceptos y conforme a tu voluntad. Amén. Y el título del tema del día de hoy le he puesto: El servicio borra el temor. Cuando Jesús redefine el éxito en la vida, lo hace a través del servicio. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos querido tener éxito y que muchos hemos también intentado servir a nuestra manera, bajo nuestros conceptos, bajo nuestra cultura. Pero cuando Jesús lo hace, Él dijo: el que quiera ser líder, el que quiera guiar a otras personas, deberá servir primero. Y cuando Él redefine el éxito en la vida, nos pone en una posición que nos confronta mucho y que nos lleva a tratar con nosotros, a tratar con nuestras emociones, nuestros conceptos, nuestros sentimientos. Y esta intención de ser líder o de guiar a un grupo de personas, a veces decimos: no, yo no quiero serlo, pero la vida nos lleva. Y las bendiciones que Dios nos está entregando nos lleva de alguna manera a liderar nuestra vida, a liderar nuestro negocio, nuestro matrimonio junto con nuestra pareja, nuestros hijos. Entonces, Dios siempre nos va a poner en una posición donde Él quiere que inspiremos y donde Él quiere que empecemos a guiar. Y hemos pensado que solo siendo líder o jefe puedo pensar que tuve éxito en la vida. Y me llama mucho la atención, la cultura de algunos colegios, de algunas personas, de algunas corrientes, donde todo está enfocado a que los niños sean líderes. Y no digo que no sea así, no digo que eso sea malo, sino que a veces tenemos que ver la personalidad y el éxito en el servicio, según Jesús, está cuando yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer a mí. Y yo soy feliz haciendo lo que Dios destinó para nuestra vida. Y sé que va a haber retos, sé que va a haber cosas que nos van a confrontar y que vamos a tener que sacar el carácter y vamos a tener que sacar más fe. Pero cuando Jesús lo hace en ese sentido, creo que nos cambia la percepción de pensar de que todos tenemos que ser jefes, de que todos tenemos que ser líderes, de que todos tenemos que tener la última palabra, para pensar que tenemos éxito, para pensar que si las personas nos siguen, que si las personas nos obedecen, realmente tengo éxito y Dios me ha puesto en una posición de honor. Y no es así. No es así porque no todos tenemos la misma actividad en el reino de Dios, pero todos tenemos el mismo valor. Y lo que Dios quiere es de que nosotros seamos felices, verdaderamente felices, para después hacer lo que nos toca hacer. Y hemos visto que primero queremos ser líderes, primero queremos ser jefes, y cuando yo consiga eso, voy a poder ser feliz. Y Jesús dice: primero quiero traer libertad a tu vida, que tú seas libre, que tú seas feliz, y después empezamos a hacer algo. Y el servir a los demás es un acto de generosidad. Es un acto de entregar algo que tenemos, y no podemos ser generosos con algo que no tengo. Y entonces empezamos a ver el servicio como un acto de generosidad. Y a mí me llama mucho la atención este punto, porque es como el ser generoso a otra persona, es cuando tú estás entregando algo que va a bendecir a otra persona. Estás entregando algo, puede ser tu tiempo, puede ser tu amistad, puede ser comida, puede ser una oración, puede ser muchas cosas. Pero no puedo ser generoso si no tengo ese recurso. Y el estar dispuestos para servir a otros nos conflictúa, y eso hay que aceptarlo. Humanamente decimos: no, yo sí quiero servir, pero cuando viene
el acto de servir a los demás, nos damos cuenta que nos conflictúa mucho. A lo mejor la personalidad de la otra persona, a lo mejor su falta de emprendimiento, su falta de responsabilidad. Y Jesús reunió un grupo de personas totalmente diferentes, con personalidades diferentes, que siempre estaban como indignándose porque el otro pedía, porque el otro hacía, porque todos somos diferentes. Y a veces decimos, yo sí quiero servir a los demás, y sí quiero servir en mi casa y en mi matrimonio y a mis hijos y a mis familiares, pero cuando llega ese punto, nos damos cuenta que emocionalmente me conflictúa mucho la personalidad o las costumbres de las personas a las cuales tengo que servir, porque Jesús dice que a través del servicio puedo tener éxito en la vida. Y entonces creo que humanamente no es común servir a los demás, porque pensamos que merecemos no solo lo que tenemos, sino que yo merezco más, porque yo he hecho más y he trabajado más, y está bien que trabajes, está bien que todos podamos capacitarnos para tener nuevas oportunidades, pero el servir a otras personas nos va a retar mucho. Y nos va a retar en el sentido no solamente de darles la bienvenida, sino de contestarles una llamada, de devolver una llamada, de preguntar cómo está el problema por el que están pasando, el soportar a lo mejor su falta de fe. No es porque tengamos mucha, sino que todos estamos en la misma situación. Y creo que Dios ha puesto personas que han tenido paciencia. En mi caso, Dios puso a líderes que me tuvieron mucha paciencia, que siempre estuvieron para servirnos, y eso lo usó mucho Dios para poder cambiar mi vida. Y también pensamos que si comparto lo que tengo, se me va a terminar. Y entonces no soy tan generoso con mi tiempo, porque se me va a acabar el tiempo, yo quería hacer otra cosa. No soy tan generoso con mi amistad, no soy tan generoso con mi dinero. Pero la Biblia me dice que para poder tener éxito tengo que servir a las demás personas. Y el servir me lleva a ser generoso. Y con estas palabras, Jesús dice, entre ustedes será diferente. Y eso me impacta mucho, porque con esas palabras Jesús está sacando a los discípulos de conceptos de ser jefe, de costumbres de ser líder, de su cultura y sus tradiciones. Y Jesús está haciendo un cambio de mentalidad en sus discípulos, porque Jesús quiere que a través de sus seguidores, a través de sus discípulos y de sus hijos e hijas, podamos hacer un cambio en la sociedad y podamos salir a hablar de los conceptos que Jesús habla. Y cuando escuchamos las palabras de Jesús, tenemos que estar acostumbrados a que constantemente vamos a ser confrontados. Pero va a ser una confrontación muy sana, con mucho amor, con mucha gracia, porque en muchas enseñanzas Jesús dijo, ustedes están acostumbrados a hacer esto. Ustedes saben esto, pero ya no va a ser igual. Y nos gusta escuchar a Jesús, nos gusta que nos abrace, pero a mí me gusta mucho que Jesús me confronte y sea muy directo conmigo. Y no quiere decir que siempre obedezca luego. Pero si no lo fuera, menos obedecería. Entonces, cuando Jesús es muy directo conmigo, me gusta pensarlo, me gusta analizarlo, me gusta entenderlo. Y que Jesús venga y me diga, ya no va a ser igual. Paco, las cosas ya no van a ser iguales. Este tiempo no va a ser igual. Como tienes que comportarte, este tiempo a lo mejor en la iglesia, a lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor en tu negocio, a lo mejor como empleado, ya no va a ser igual. Y cuando Jesús habla eso, creo que nosotros como sus hijos y como personas que lo amamos y valoramos sus palabras, tenemos que ponerle mucha atención. Ya no va a ser igual, Jesús, bueno, entonces ahora ¿cómo va a ser? Y creo que no sé a ti, pero a mí me falta poner atención a Jesús cuando Él dice, ahora será diferente. Ahora tiene que ser diferente.
Y cuando escuchamos eso de Jesús, de repente huimos, decimos, no, bueno, como que eso no lo escuché y sigo haciendo lo mismo. Pero Él me está diciendo, haz una pausa porque quiero enseñarte ahora cómo van a ser las cosas. Y déjame recordarte algo, en Génesis 12, en el versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Entonces el deseo de Dios es bendecir tu vida. Y cuando Dios está trayendo bendición a tu vida, Él está siendo generoso con lo que Él tiene, con lo que Él es, con su esencia, con su amor, con lo que Él ofrece. Y creo que todos hemos recibido generosidad de parte de Dios. Y creo que en esta pandemia, a pesar de que se han cerrado proyectos, negocios o se han postergado, todos hemos recibido generosidad. No nos han faltado las cosas, a lo mejor no hemos comprado lo mismo que antes, o no tengo idea cómo te haya ido, pero Dios ha sido generoso. Y no podemos negarlo, o sea, no podemos negarlo y reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de parte de Él. Y que nos ha tratado como hijos y nos ha tratado como hijas y ha tenido compasión de nosotros. Y la compasión de Dios es un acto de generosidad. A pesar de mi carácter, a pesar de mi falta de fe, a pesar de que Él me dice cómo van a ser las cosas, yo digo, hago como que no lo escuché. Y Él tiene compasión de mí. Y en ese mismo sentido, Él quiere que podamos servir a las demás personas y que podamos tomar el servicio como una llave de nuestro éxito en la vida. La clave para encontrar éxito en la vida no es a quién conoces, sino a quién sirves. El éxito en la vida, según Dios, radica en llegar a ser de bendición a otras personas. Y esto está muy interesante porque encontramos a veces en nuestra mente y en nuestra cultura que el servicio representa desgaste. Y así lo pensamos. Pensamos que si yo me comprometo a algo, entonces me voy a desgastar emocionalmente, voy a desgastarme económicamente, voy a perder tiempo que pude haber utilizado para hacer otra cosa buena. No te digo que todo lo estamos cambiando, a veces decimos, no, es que estoy perdiendo tiempo para hacer ejercicio, para llevar una vida más. Todo eso está bien, hazlo, pero la Biblia y la palabra me dice que nosotros, nuestra cultura, hemos asociado el servicio con el desgaste. Y en cuanto tenemos ese concepto, ya estamos a la defensiva, porque a nadie nos gusta que nos desgasten. A nadie nos gusta que una amistad, que una persona se acabe mis pensamientos, se acabe mis palabras, se acabe mi tiempo. Y pensamos que el servicio es desgaste, pero Jesús lo expresa como un camino al éxito. Y que cuando tú y yo nos dejamos tratar por Dios, Dios nos va a bendecir. Y cuando Él es generoso con nosotros, nosotros podemos ser generosos con las demás personas y eso va a representar que las cosas me van a salir bien. Y que voy a aprender inclusive de las temporadas malas o de lo que estoy haciendo mal, Dios me va a corregir. Y aquí está lo más interesante, lo que nosotros podemos ofrecer puede ser que se acabe. Lo que nosotros humanamente podemos ofrecer puede ser que se acabe, pero lo que Dios puede ofrecer a otras personas a través de tu vida nunca se va a acabar. Porque Dios jamás se queda sin recursos. Dios jamás se queda sin amor, jamás se queda sin tiempo. Jamás se queda sin palabras, sin un abrazo, sin misericordia, sin compasión. Y este punto es bien interesante porque podemos empezar a decir, sí quiero servir, Jesús. Y nos va a retar y estoy seguro que en algún momento y vamos a dar ese paso de fe. Y vamos a decir, sí quiero servir a las demás personas, lo quiero hacer como tú dices. Las cosas ya no son igual, según Jesús, Él dijo, ya no van a ser igual. Y aquí es donde tenemos dos caminos. Cuando entendemos que la clave está en servir a los demás, nosotros podemos ofrecer nuestros recursos que son limitados y nos va a desgastar, o podemos ofrecer los recursos de Dios que son ilimitados y son eternos.
Y lo que las personas necesitan, lo que tu familia necesita, lo que tu matrimonio, tus hijos necesitan, tus amigos necesitan, son las cosas de Dios. Porque en las cosas de Dios van implícitas las cosas eternas y las cosas humanas, pero de un modo sano. Creo que nosotros debemos de ver, de entender que Dios ha sido generoso y nos demostró esa generosidad dando a su Hijo por nosotros, y los beneficios que tenemos es por la eternidad. Entonces, Jesús fue un líder, Jesús fue una buena persona y sigue siendo una persona que sigue guiando, pero Él lo hizo a través del servicio. A través, no estuvo pensando, es que por ellos voy a perder toda mi sangre, por ellos me voy a desgastar tanto, sino Él sabía que el Padre tenía todo el poder para levantar su vida. Versículo 25 de Mateo dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos, pero entre ustedes será diferente. Jesús habla del maltrato que sufren las personas que son lideradas por gobernantes y resalta dos comportamientos: la prepotencia y el abuso de autoridad. Y la prepotencia es cuando tú y yo pensamos que somos mejores. Y yo creo que el abuso de autoridad es el fruto de la prepotencia, porque cuando yo pienso que soy mejor que otra persona, empiezo a abusar de mi autoridad. Y lo que me llama mucho la atención es de que Jesús en ese momento dice: entre ustedes será diferente. No puede ser igual entre nosotros. No puede ser igual, porque Jesús nos está enseñando otra forma. Y les está avisando a los discípulos que ellos van a tener autoridad y les está enseñando cómo usarla. Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, debemos de estar claros que Dios nos va a dar autoridad. Los discípulos no esperaban autoridad. Ellos no estaban diciendo, Jesús me va a poner en una posición. Al contrario, se indignaron porque estos dos hermanos querían una posición. Pero ellos estaban queriendo aprender. Ellos estaban con la esperanza de ser alguien que no eran. Porque Jesús eso fue lo que les dijo: si tú me sigues, yo voy a hacer de ti alguien que no eres. Y creo que los discípulos jamás imaginaron que Jesús les daría una autoridad semejante a un gobernador. Porque les dice: los gobernantes hacen esto con su autoridad, pero entre ustedes va a ser diferente. Y Jesús les dice: la misma autoridad que tienen los gobernadores y la usan mal, ahora yo quiero dárselas a ustedes para que la usen bien. Para que la usen bien en su casa, para que la usen bien en su vida, para que la usemos bien. Y entonces la autoridad de Jesús en tu vida te da liderazgo. Y el liderazgo te lleva a guiar y a ser generoso. Y lo primero que Dios nos anima a guiar, a liderar y a ser generoso son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Y no seremos personas, hijos e hijas que nos dejamos mover por todas las crisis, por todos los comentarios, por todos los problemas, por nuestros errores, sino empezamos a ser personas que se atreven. Y a veces decimos: no, es que yo no puedo servir porque no tengo mucho que ofrecer. Pero lo poco que tengas que ofrecer, créeme que Dios lo va a ver y Dios lo va a multiplicar. Y Dios te va a dar más. Pero a veces decimos: no, cuando yo tenga cierta cantidad, cuando me salga bien ese negocio, cuando tenga tanto tiempo, cuando tenga tal carro, cuando tenga tanto espacio, voy a poder servir. Y primero tenemos que tener ese corazón de servicio, porque así lo ha redefinido el éxito Jesús. Porque la libertad me ayuda a servir a los demás y poder tener éxito en los compromisos que hemos adquirido en la vida. Y uno de los grandes beneficios del servir a los demás es borrar el temor. El servicio elimina el temor en nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que Dios nos mandó a hacer cosas que no pensamos y que no imaginamos.
Nos vamos a dar cuenta que Jesús nos toma, nos da libertad, trata con nosotros e impulsa nuestra vida a ser alguien que antes no éramos. Pedro jamás pensó que iba a predicar de esa manera. Él solamente había visto su vida, yo me imagino, con una flotilla de barcos, con ciertos empleados, con ciertas redes, vendiendo cierta cantidad, teniendo un almacén, teniendo un sedis, ampliando su negocio a otras partes de Medio Oriente, no sé. Pero él jamás pensó que podía ser pescador de hombres. Y Jesús le dijo, si tú me sigues voy a hacer algo de ti que no eras. Pero yo no sé si tú y yo estamos dispuestos a que Jesús haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Porque el servir a los demás, lo primero que va a eliminar en nosotros es el temor. Y el ejemplo que quiero darte es el ejemplo de Josué. Cuando Josué es puesto al frente, fue con un fin específico. Dios le dijo, ahora vas a estar al frente para guiar a mi pueblo y para repartir. Y esas dos actividades representaban todo un reto y representaban luchas, representaban batallas, representaban cosas que lo confrontaban a ser alguien que no era. Pero el servir a los demás lo llevó a que Dios borrara el temor de su vida. Porque Dios le repite constantemente, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque te toca servir a los demás. Y creo que nosotros nos toca servir a los demás. Nos toca tomar la identidad que Dios ha puesto en nuestra vida, nos toca estirar nuestra fe, nos toca decirle a la sociedad que a pesar de que hay otra cepa, nuestra fe también puede crecer. Nos toca decirle a la sociedad que no cree que Dios es bueno, que Dios está con nosotros, que Dios sigue avanzando, que nosotros no nos estamos deteniendo, que vamos a seguir hablando de Jesús, que vamos a seguir orando, que vamos a seguir pidiéndole a Dios que Él salve a las personas. Y puede venirse lo que sea, pero nuestra fe no se va a detener. Déjame leerte Josué, y con esto quisiera terminar con Josué capítulo 1, del versículo 2 en adelante, porque Moisés había muerto. Y Dios se le aparece a Josué y le dice, mi siervo ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que te doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Y cuando escucho estas palabras, creo que Josué, a pesar de su formación, a pesar de que él estuvo cerquita de Moisés, él vio cómo Dios lo rescató, cómo lo sostuvo, tenía temor en su corazón. Porque si no, Dios nunca le hubiera dicho, sé fuerte y sé valiente. Y creo que nosotros podemos tener cierto temor en nuestra vida. Y nos puede dar miedo servir. Y nos puede dar miedo arriesgarnos a lo generoso que podemos ser, pensando que a veces no tenemos nada, pero que Dios nos puede dar todo. Podemos tener cierto temor a guiar a personas que no conocen a Dios para que lo conozcan. Y entonces esta palabra es para nosotros que a veces hemos tenido temor, porque el servicio a los demás va a eliminar el temor en nuestra vida. Y entonces Dios dice, sé fuerte y sé valiente, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer. Y esta palabra obedecer me gustaría cambiarla por creer. Todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas.
Y Dios le está diciendo a Josué, vas a tener éxito en la vida cuando estés sirviendo y cuando estés guiando al pueblo que yo te mandé a guiar. Y a mí me inquieta mucho esto porque me dan más ganas de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Porque cuando nos atrevemos a ser y a ser generosos en el liderazgo, dice Dios, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a abandonar. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y Dios le está diciendo, vas a tener éxito no solo en lo que te mandé a hacer. Porque Dios le pudo haber dicho, vas a tener éxito si meditas en mi libro, si meditas en mis instrucciones, vas a tener éxito con lo que te mandé a hacer. Pero Dios le dice, te va a ir bien con lo que te mandé a hacer y en todo lo que hagas. Y yo sé que a veces no nos va bien y creo que es una buena oportunidad de empezar a hacerlo ahora como Jesús dice y empezar a ver el servicio como un camino al éxito. Dice el versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y el día de ayer mi suegro me compartió una historia que escuchó en el radio y quedó como muy acorde al tema que ya tenía y dije, bueno, la voy a compartir. Y esta historia relata de que había una vez había en una ciudad, no sé en qué ciudad primermundista, donde hay esas conferencias y miles de hoteles y todo, había un evento y que llegó una pareja a buscar cuarto en un hotel y que no encontraron en muchos hoteles, y cuando llegó a un hotel, uno de los recepcionistas le dijo, no va a encontrar ninguno, todo está ocupado, no hay ningún lugar, pero si quieren pueden quedarse en mi cuarto. Y pueden quedarse donde en mi cuarto del hotel que yo uso, no lo voy a usar, voy a estar trabajando, no es el mejor cuarto, pero lo pueden usar. Y entonces ellos aceptaron, fueron a ese cuarto, se quedaron ahí en la noche, y al siguiente día cuando ellos salieron, la historia dice que esta pareja le dijeron a este hombre, cuando yo construya un hotel, te voy a hablar porque tú vas a ser el gerente de ese hotel, porque ese es el servicio que yo esperaría que todos pudiéramos recibir. Y él dijo, bueno, sí, está bueno, ya, nos vemos. Y entonces dice que esta persona era un empresario de Nueva York, que se va a Nueva York y que empieza a construir un hotel muy grande. Y cuando lo va a terminar, contacta a este empleado, lo lleva a Nueva York y le muestra ese edificio. Y le dice, este es el hotel en el cual tú vas a ser gerente. Y a veces pensamos, o sea, con esta historia quisiera pensar que nosotros creemos que nuestro servicio es insignificante. Que nosotros creemos muchas veces que no estamos haciendo gran cosa para los demás. Que no tengo tantas cosas que ofrecer. Que estoy esperando a que Dios me dé más para poder servir más. Pero no va a pasar así. Cuando Jesús redefine el éxito, me dice, el camino al éxito es el servir a los demás. Y en ese punto nos va a confrontar. Pero créeme que lo que Dios ha puesto en tu vida, la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, en tu boca, va a bendecir mucho a las personas que no conocen a Jesús. Tu amistad, tus palabras, el que tú les des la bienvenida, el que los puedas llamar, el que los puedas escuchar, el que tengas compasión de ellos, de la misma manera que Jesús nos tiene compasión. No podemos ser generosos con algo que no tenemos. Y creo que es un buen tiempo donde le podemos decir a Jesús, sí lo quiero hacer, lo quiero intentar a tu manera. Quiero ponerte atención cuando dices, con ustedes ya no va a ser igual. Jesús diciendo, la misma autoridad que tienen los gobernadores, se las voy a dar a ustedes.
pero les voy a enseñar a usarla bien, a no ser prepotentes, a no tener ese abuso de autoridad, a que puedan servir. Y lo que sí estoy completamente seguro es de que el servicio va a eliminar temores de nuestra vida. Y el servicio nos va a llevar a nuestro destino, al destino que Dios quiere que podamos vivir. Y no solo nos van a salir bien las cosas que Dios nos mandó a hacer, sino las demás cosas también. Entonces, creo que es un buen tiempo y me gustaría que nos dieras la oportunidad de orar por ti, que nos pudiéramos poner de pie, que pudiéramos conectarnos ahí con Jesús, porque creo que el Espíritu Santo quiere traer libertad a nuestra vida y borrar conceptos y eliminar cosas de nosotros. Y si estás ahí en casa, vamos a hacer una oración y me gustaría que te animaras porque Dios está con nosotros, porque no importa lo que esté pasando, no importa lo que estés pasando, no importa si piensas que tienes poco. El servicio nos va a llevar a tener más, lo suficiente para poder ser generosos con las personas que Dios quiere que seamos generosas. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Hoy entendemos, Dios, que el camino al éxito es ser de bendición a las demás personas, es servir a las demás personas, es ser generoso con lo que tú nos has dado, y tú nos has dado compasión, nos has dado misericordia, nos has dado esperanza, nos has dado un nombre y un título de ser hijos e hijas tuyos. Y con eso tenemos todas las cosas, y con eso podemos vivir, y con eso podemos arriesgar nuestra vida y nuestros recursos para que tú los multipliques, Dios, y para que podamos servir a las demás personas como tú veniste a servirnos. Y por eso estamos muy agradecidos, porque tuviste que pasar cosas difíciles y ganaste cosas eternas para nosotros. Hoy te consideramos una vez más el mejor ejemplo, Dios, de servicio. Queremos servir a tu manera, Jesús. Queremos usar bien la autoridad que estás depositando en nuestra vida. Y te damos muchas gracias porque has decidido bendecir nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, amén.